plasma es una fracción de la sangre, chicas. Dentro de su sangre ustedes tienen varias propiedades. Hay algunas que son de reparación. El plasma originalmente servía para eso, para reparar cualquier tipo de cicatriz. Dentro de todas las cicatrices que nosotros podemos llegar a tener, chicas, hay ciertas alteraciones, como cicatrices que se denominan hipertróficas o queloides. En las hipertróficas y queloides, chicas, una sustancia va a prevalecer sobre las demás, que se llama colágeno y fibrina. Esas dos son las que me pueden generar una cicatriz amorfa o una cicatriz viable para cualquier tipo de paciente. En las pacientes con algún tratamiento gineco-obstétrico, por ejemplo, una mujer embarazada que se someta a una cesárea, puede correr el riesgo de generar cicatriz hipertrófica o cicatriz queloide. Esas dos tienen un componente genético. Por ejemplo, voy a utilizar a Anita. Si Anita va a hacer una cesárea, pero toda su familia tiene herencia, tanto la de su papá como la de su mamá, una cicatriz queloide, o ellos cicatrizan de manera queloide, ella muy probable va a cicatrizar de manera queloide, o sea, muy grande y un poquito amorfa. Estéticamente hablando, vamos a hablar entre comillas, no es viable para ella ese tipo de cicatrización. Ahí es donde entraría yo, donde mediante la aplicación de plasma le voy a rejuvenecer y a reparar sobre todo esa cicatriz. Vamos, si quedó de este tamaño, vamos a exagerarlo un poco, que me quede la cicatriz de este tamaño y de esta forma, no de una forma irregular, ¿ok? Porque estéticamente a ella no le gusta, y también puede tener ciertas complicaciones en los pliegues de la piel, como humedad, por ejemplo, la aparición de uno o varios honguitos. También depende mucho de la higiene de la paciente. Eso por ponerles un ejemplo. Otro tipo de cicatrizaciones también es, hablando de lo estético, las lipectomías, las abdominoplastías también se pueden manejar con el plasma rico en plaquetas. El método es muy sencillo, dígame. Una cicatriz, ¿cuánto es como funcional para poder desvanecer? ¿Cuánto tiempo debe de tener como para máximo? que podamos ver cambios. Menos de 5 años. Menor a 5 años. Mayor a 5 años ya es meramente colágeno lo que está presentando este paciente, y fibrina, grandes cantidades de fibrina, por eso el nombre de fibrosis ante cicatrizaciones. Entonces, a largo plazo ya es más fibrosis que colágeno, entonces este tejido ya no es tan moldeable como una plastilina. Se seca y ya muy difícil nosotros lo podemos moldear. Puedes utilizar aparatología en este tipo de pacientes que tienen cicatrizaciones crónicas, pero solo le vas a bajar en un 40%, 45% tal vez esta cicatrización amorfa que está presentando por la cronicidad que tiene de esta cicatriz. Si es una cicatriz menor a ese tiempo que les menciono, son 5 años, sí podemos ver cambios en la paciente. No vamos a ver una eliminación, pero sí vamos a ver una mejor armonía y presentación de la cicatriz, que es lo que buscan la gran mayoría de mujeres, hombres también, que presentan alguna cicatrización. Hablando específicamente de la máster, pues si es gineco-obstétricas, meramente mujeres. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, chicas? Bueno, esta sangre, el mecanismo de acción es, nosotros extraemos sangre del paciente, unos 10 a 20 mililitros, se colocan en tubos, son tubos de muestra sanguínea de tapa azul, se llaman tubos Vacutainer, y estos se centrifugan, como si fuera una lavadora. Ustedes meten su ropa y la ponen a centrifugar, es exactamente lo mismo en una centrífuga de tubos Vacutainer o de tubos de muestra. Por esta centrifugación que presenta se va a fraccionar la sangre. Hasta abajo, le voy a poner en su botella, hasta abajo vamos a tener la sangre, el hematí como tal, como aquí arriba vamos a tener una coloración amarilla. Este es el plasma. Entonces de este tubo lo voy a abrir y voy a extraer el plasma. El plasma se divide en dos grandes fracciones, plasma rico y el plasma pobre en plaquetas. El rico en aplicaciones estéticas sirve para rejuvenecimiento facial, sirve para el manejo del acné, para el manejo del melasma o del paño, como se le conoce a este tipo de alteraciones de la piel, y el plasma pobre para el manejo de la cicatriz. Yo uso los dos para poder favorecer a una mayor reparación de la piel y de mejora de la cicatrización o presentación de la cicatrización del paciente. El protocolo es que es una vez al mes durante 3 meses, o sea, tiene 3 aplicaciones la paciente para ver cambios. A veces se ven desde la primera aplicación, y cada aplicación puede ser de 21 a 30 días, o sea, un mes entero con la aplicación del plasma
o 21 días después de la aplicación del primer plasma se le puede volver a aplicar. Los cuidados posteriores a hidratación, manejo de cavitación, podemos utilizar manejo de radiofrecuencia o mesoterapia. Incluso sonoterapia también aplica para ese tipo de manejos. Toda infiltración te va a romper fibrosis. Es como si yo remoldeara esta pared. O sea, primero la tengo que romper, si la quiero hacer más grande le tengo que colocar un sellador y luego otra placa de ladrillos. Es exactamente lo mismo con lo que yo estoy haciendo con la infiltración. Al romper fibrosis remoldeo a la cicatriz. Al introducir el plasma favorezco a su reparación. Todo plasma, chicas, porque algunas puede que sí se los mencionen, no regenera, repara o rejuvenece, pero no regenera. Para regenerar, chicas, tendría que amputar la extremidad. Por ejemplo, me corto un dedo completo y me tendría que volver a crecer. Eso es una regeneración. Okay. Una reparación es: yo aquí tengo una cicatriz, yo me reparo esta cicatriz. Es una gran diferencia entre esos dos conceptos, que luego muchos alumnos los confunden. Entonces, para evitar también que les digan, entonces me vas a regenerar algo. No se regenera nada. Nada de esto te ayuda a regenerar, solo reparas. Lo mismo pasa en las cicatrices, solo reparas. Se difuminan. Después de las 3 aplicaciones, su objetivo va a ser difuminar la cicatriz. Ya tendría que ser alguien que esté muy de metiche viendo la cicatriz. Sí se alcanza a ver. Se va a ver una pequeña línea. También depende del diámetro. Si es de unas 5 centímetros, puede que baje a 2 centímetros. O a 1 centímetro. Pero depende también del cuidado de la paciente. Hidratación, hidratación de la piel, hidratación general, o sea, la toma de agua, ejercicio, masaje, aplicación de aparatología cosmética. Sí, son muchos pasos, pero si sigue al pie de la letra las indicaciones que se le puede dar a este paciente, sí va a tener buen resultado. Otro factor que determina la mala cicatrización es la obesidad. Entonces, si esta paciente tuvo más de 5 hijos, por ejemplo, y ya no tuvo los cuidados con el abdomen, tiene sobrepeso o tiene obesidad, todas las cicatrices que ella llegue a desarrollar van a ser hipertróficas o queloides. O sea, no tiene chiste que tampoco tengamos un protocolo de manejo con ellos o con este tipo de pacientes con plasma rico en plaquetas. De por sí, la primer barrera va a ser su sangre, porque su sangre no es viable para poder reparar este tipo de lesiones. ¿Dudas? Entonces, una cicatriz mayor a 5 años ya tendría que ser con ozonoterapia. Puede combinarse, puede ser ozono, puede ser plasma, puede ser aparatología, puede ser plasmapen, puede ser un dermapen, o sea, sí pueden ser varios. ¿Qué es el dermapen? La gran diferencia es, por ejemplo, en el dermapen, plasmapen y el plasma rico en plaquetas, al menos como yo lo utilizo, el plasmapen es como un electrocauterio, como si quemaran, generan micro quemaduras en el paciente. Pero esto le ayuda como un efecto, una pistolita que te da como toques, pero esto le da un lifting, o sea, le levanta, ¿no? O sea, si tiene caída del párpado, o sea, como un bleforoespasmo, así se le llama cuando ve el paciente está así, ustedes lo aplican alrededor de la zona del ojo y lo que hacen es levantar el párpado. Pero eso es un efecto de lifting o de levantamiento, ¿no? En el caso del dermapen son microagujas que vienen con una plumilla. Sí. Estas microagujas o nanoagujas, tú puedes calibrar la salida de la aguja y la velocidad de la aguja. Es como las velocidades de un carro. O sea, tú puedes ir así, después te puedes ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y la profundidad de la entrada de la aguja. De hecho, los cartuchos vienen por varios tamaños, que son los nano, los del número 18, número 32, número 16. El número es el número de agujas que tiene este cartucho. O sea, si yo, por ejemplo, a Ana le digo, ¿sabes qué? Vamos a manejar acné mi compañero, por ejemplo. Tú me vas a traer un cartucho de 32 agujas. El cartucho ya viene así. Ella lo conecta en la pluma y empezamos a trabajar las secuelas del acné o el acné del paciente, pero con ese calibre de aguja. Son agujas muy chiquitas, pero la penetración es otra cosa que también cambia entre ellas. El dermapen tiene una penetración de 5 milímetros, o sea, en la epidermis. Bueno, su piel se divide en 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La hipodermis llega hasta los 6-7 centímetros, más o menos como este calibre, para abajo, ¿no? La dermis son 5 y la epidermis es menos de 0.5 milímetros, o sea, medio centímetro. El dermapen te llega a la epidermis nada más, entonces te ayuda a un efecto más superficial. El plasma rico en plaquetas, a como yo lo uso, es infiltrado.
Entonces la infiltración es subcutánea, entonces por abajo de la dermis, que es donde suceden todos los procesos de reparación de la piel. Por efectividad, la infiltración es la más efectiva. De ahí sigue la subcutánea, que es el Dermapen o el Plasmapen. Entonces la más efectiva siempre va a ser la infiltración, y en cicatrices se utiliza esa infiltración, la subcutánea. Por eso funciona. ¿Se puede utilizar el Dermapen con la infiltración? Sí, sí se puede. Porque hallazgo superficial. Sí, se puede. O sea, sería como un complementario. Se puede el ozono para evitar, por ejemplo, lograr analgesia, disminución de dolor si le puede estar molestando la cicatriz. El Dermapen para la superficial. Si la cicatriz se ve como el doblez de mi pantalón, lo trato de alisar, vamos a llamarlo así, ¿no? Y adentro de la cicatriz o abajo de todo este proceso de fibrosis que estoy viendo por arriba, cambiar la estructura del colágeno y de la elastina y de la fibrina. Entonces sí tendrías un protocolo o un manejo terapéutico muy completo para esa cicatriz. Dígame. ¿Y en base a lo de terapia neural? La terapia neural también se maneja para cicatrices, pero ahí el producto cambia por completo y el concepto cambia por completo. La terapia neural, también conocida como la acupuntura francesa. ¿La terapia neural es también como una terapia psicológica, por así decirlo? No, la neural o el nombre de lo neural, porque muchos tienen hacer tienen ese misma confusión de que, o sea, tiene que ver algo con el cerebro. Ajá. O con el proceso psicológico. No, al llamarse terapia neural sí influye en el sistema nervioso, pero influye en tu sistema nervioso. Se divide en dos grandes grupos: central, que es el cerebro como tal, sí, y la médula espinal, y el periférico, que son tus extremidades, o sea, tus brazos y tus piernas. Ellos se encargan, tu cuerpo siempre va a recibir estímulos. Por ejemplo, si aquí hiciera frío, ustedes, ninguna se ha quitado la chamarra, tienen frío. La percepción de su cuerpo es que la temperatura es muy baja. La respuesta por parte del cerebro es tápate. Si hiciera mucho calor, caso contrario, lo primero que van a hacer es retirarse la chamarra. Todo eso es un estímulo y una respuesta. La terapia neural se basa en esos dos procesos, en un estímulo y una respuesta. Okay. Se tiene por concepto, si lo aterrizo a cicatrices, que una cicatriz, según los hermanos Hahnemann, que es con H, que son los creadores, vamos a llamarlo así, de la terapia homeopática y de la terapia homeopática, de la terapia neural, ellos mencionaban, corrijo, los hermanos Huneke. Hahnemann es el creador de la terapia homeopática, ellos se basaron en Hahnemann. Los Huneke son los hermanos que crearon la terapia neural, sí, me confundí un poquito con ellos. Y ellos mencionaban, los Huneke, que toda cicatriz se maneja como campo interferente. ¿Qué es esto? Se supone incluso un tatuaje o una perforación es un campo interferente. Se tiene este concepto en base a esta terapia. Ellos referían que un tatuaje, vamos a ponerlo, este tatuaje a mí me está interfiriendo la comunicación de mi brazo con el cerebro. Entonces a mí me puede aparecer alguna lesión en el hombro, en el codo, en la muñeca o en los dedos, que se supone que es un efecto secundario de este campo interferente, que es este tatuaje. Mi tratamiento o mi terapeuta me tendría que tratar este y este tatuaje para eliminar ese campo interferente y que este dolor de hombro se me quite. Eso fue la base básicamente de la terapia neural, por campos interferentes. La otra es la terapia local, que es me duele el hombro, me lo trato. Y la terapia segmentaria. El cerebro también tiene segmentos, sobre todo abajo del cerebro, la médula espinal. Por ejemplo, yo tengo la zona cervical, que es el cuello, la zona torácica, que son las dorsales, la zona lumbar, que es la espalda baja, y el sacro. Enfrente de ellos, la función de la columna vertebral es proteger a los nervios y a la médula espinal. Todos estos nervios que salen de la médula espinal se le llaman plexos, y estos plexos cumplen dos funciones muy básicas: percibir y generar una respuesta. Por ejemplo, si yo a ella le fuera a aventar unas tijeras, la respuesta de ella es retirada, o sea, mover la cabeza a un lado y a otro. La entrada del estímulo va a ser visual, ¿cierto? Entonces todo lo que les estoy mencionando del estímulo visual lo ve el cerebro.
toda la respuesta que ella tenga de quitar la cara es el cerebro hablando de quita la cara, porque te va a pegar con una piedra, te va a pegar con una pluma, con una botella. Que es un estímulo y una respuesta. Se supone que estos segmentos medulares van relacionados con órganos, que ahí es la relación entre la terapia neural y la acupuntura. O sea, un licenciado en acupuntura humana podría entrar a la terapia neural, sí, de hecho él lo manejaría muy bien. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de la médula hay algo que se llaman viscerotomas. Es el paso de un nervio a través de una víscera, como el corazón, como los pulmones, el hígado, los riñones o los intestinos. Si Anita me refiere cada rato que ella tiene reflujo gastroesofágico, o sea, repite constantemente al comerse un pollo, y está, repite, yo le trataría la zona segmentaria del estómago, que está en las dorsales, por ejemplo. Entonces yo le infiltro terapia neural en ese segmento, con pápulas. Una pápula es como una ronchita, como un piquete de un mosco, con el neural terapéutico. El neural terapéutico es procaína o lidocaína y solución salina. Nada más. La infiltración es con un calibre de una aguja muy pequeña, que es una aguja de 30 G por metro, es más o menos como este tamaño. El mismo calibre se utiliza en mesoterapia y se utiliza a veces en plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Es un calibre muy común para infiltraciones en la piel. No es tan agresivo y no es tan invasivo como en ozonoterapia, por ejemplo. Entonces, estas pápulas que yo le coloqué en esta zona, en teoría trabajan la zona del segmento del estómago. Pero si tú me refirieras que tienes un problema hepático, o sea, un problema en el hígado, yo te manejo el segmento de hígado. Si él me refiere que es cardíaco, el segmento de corazón, y así, sucesivamente. Todo el órgano que me estén ustedes diciendo, a mí se me afectó fulanito de tal, ese órgano es el que se tiene que tratar, según la terapia segmentaria, que son, básicamente en esos tres grandes grupos se divide la neural: campo interferente, terapia local y terapia segmentaria. Y en los tres usan lo mismo: procaína o lidocaína y solución salina. La proca o la lidocaína se basa en una prueba de alergia. Si yo a ella le digo, ok, te voy a tratar para colitis, por ejemplo, colitis nerviosa. Ella es muy ansiosa y se inflama constantemente. Yo antes de empezar cualquier cosa le tengo que hacer una prueba de alergia, que le tengo que marcar, si aquí le infiltro procaína, aquí le voy a infiltrar lidocaína. Y ella me debe referir, ¿sabes qué? Me está dando mucho prurito donde me infiltraste la procaína. Obviamente yo también lo marco, es como una prueba de un alergólogo. Les ponen nombres a todas las pruebas de alergia. Yo igual aquí le pongo una P, aquí le pongo una L, procaína, lidocaína. Si ella me dice, ¿sabes qué? Me está dando mucho comezón de este lado, ella es alérgica a la procaína. Y ya no puedo utilizar la procaína con ella, porque le puedo generar una respuesta anafiláctica. Entonces yo con ella todo el tiempo que yo la trate, la voy a utilizar con lidocaína. Si a Lupita, por ejemplo, al contrario, ella me sale alérgica a la lidocaína, todo el tiempo voy a usar procaína con ella. Y así sucesivamente. Eso es lo primerito que se le debe de hacer en una terapia neural. Posterior a eso tú ya ves qué puedes hacer, si es local, si es segmentaria o si es de un campo interferente, cómo vas a tratar la afección de esta paciente o de estas pacientes. Esta es más alternativa o es un poquito más holística porque se aterriza en homeopatía, se aterriza en acupuntura humana. Caso contrario, por ejemplo, a la ozonoterapia, que ya se carga más hacia el lado médico, clínico, porque sí tienes que manejar. Es una combinación. Una combinación. Vamos, una está de este lado y la otra está completamente del otro lado, pero tampoco se pelean. O sea, tú puedes utilizar ambas terapias, la terapia neural y la ozonoterapia, y el plasma, por ejemplo, y la acupuntura en un mismo tratamiento, y no hay ningún problema con el paciente. Solo que lo que es más médico, vamos, sería la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas. O sea, esas dos, yo las reservaría más a un médico. Las otras, y a acupunturistas, incluso a los que manejan esto de masaje holístico, masaje terapéutico, podrían utilizar ese tipo de técnicas. Sí, también saben manejar puntos cortantes, porque todas las que les acabo de mencionar es manejo de agujas, limpieza, manejo con guantes, o sea, no se vayan a inyectar ellos mismos el producto o inyectar en zonas donde no se deben de inyectar, porque a pesar de que son agujas muy pequeñas, sí hay zonas donde sí puede ser peligroso la aplicación, aunque sea una aguja de este tamaño. Por ejemplo, la cara. O sea, hay zonas en la cara
que no te debes de estar metiendo así, por ejemplo, así como tengo el dedo, porque le vas a meter un gas y eso se puede ir al cerebro. O sea, así de sencillo. O sea, sí hay zonas que son bastante peligrosas si no conoces de anatomía. Como, ¿ves? En 5 minutos.